ni nada por el estilo. Mi nombre es Jorge. ¿Está? Jorge. En este sentido, creo que todos compartimos la pasión que hoy nos convoca, o sea, militar en política, participar en un partido político. ¿Está claro? ¿Sí? Eso de arranque. Mi nombre es Jorge. Seguramente ya le vamos a dar los datos email, todo ese tipo de cosas para que nos mantengamos en contacto. Primera medida. En segundo lugar, ¿qué me interesa? Me interesa que, como les dije, no sean ni mucho menos clases magistrales, sino que sean diálogos, discusiones, debates, aportes de ideas, y que si alguno discrepa con otro, me parece mucho mejor y más positivo. Ustedes pueden traer lo que quieran. Va a haber una bibliografía que va a ser una suerte de columna vertebral, una guía, pero en cuanto a lo demás, recortes diarios, revistas, libros, lo que ustedes quieran. Lo que ustedes quieran. Vamos a hacer tiempo para relacionarlo, vincularlo y hacer mucho más dinámica la conversación o la charla. ¿Sí? Naturalmente que si ustedes quieren presentar algún trabajo, presentar alguna idea, pedir 10 minutos, 15 minutos, me parece que eso también es positivo y nos va a ir permitiendo conocernos un poco más. Porque insisto, y se lo deja rico también aprender esto que están llevando adelante ustedes, sea como organizadores o como integrantes o como participantes de la escuela, es algo que los partidos políticos debieran hacer hace mucho tiempo y no lo hacen. No lo hacen. No solamente en este partido, en cualquier partido político. Y así nos va. Siempre diagnosticamos democracia de candidatos, democracia de imagen, y las ideas y las propuestas, las ideas también pesan y valen, y la política se hace con ideas, proyectos y propuestas, que como quedan al último, como las vomitan los candidatos 5 o los partidos políticos 10 minutos antes de una de las elecciones, llaman a los que más o menos leen y escriben y dicen, bueno, a ver qué pasa en materia de salud, y vamos a hacer esta cosa, plataforma, propuesta, y así nos va. O sea, reivindico y lo felicito entonces por estar acá discutiendo y debatiendo y formándose como dirigentes. Eso es importantísimo y a mí me estimula. Me estimula, o sea, vieron cuando uno va a un lugar con ganas de discutir, de debatir, y bueno, eso es una escuela de formación política. Insisto que es un logro y algo que tienen que apuntar. Que tiene que apuntar. Se puede caer todo en un partido político en una discusión de ideas y el debate ideológico. Todo lo demás no importa tanto. Dicho esto, ¿alguna pregunta sobre el aspecto metodológico? ¿Alguna duda? Me gustaría que me repitan una vez sus nombres, así más o menos me voy a anotar los chicos de la escuela, está bastante bien, y como esta guía simplemente tiene ejes muy puntuales: origen del radicalismo, ideología del radicalismo, los distintos gobiernos del radicalismo, desde sus orígenes hasta la actualidad. O sea que es muy amplio y es bastante generoso para que cada uno de nosotros pueda decir y opinar y escribir y proponer lo que ustedes quieran. ¿Sí? Está bien, más. Ahora sí. Otra cosa de soporte técnico, no me quieren traer mate, boca, santa, gaceta, lo que sea, no hay historia, ¿no? En serio, me parece bien, me parece fantástico. Mientras no sea locro o alguna comida pesada, pero no, porque ahí debe estar hablando y ustedes cuando empiezan a leer comiendo y ya aceptó cuando empieza el invierno uno. ¿Qué pasa? ¿No viene por acá? ¿Sus nombres cómo están? Bien. ¿Cómo se llaman? Preguntarme si ustedes conocen o tienen alguna idea de cuáles son las raíces históricas del radicalismo, no
tanto en cuanto al hecho revolucionario en sí, que ya lo vamos a abordar, pero si ustedes tuvieran que definir las primeras raíces del Partido Radical, ¿dónde las situarían o dónde creen que arrancan? En la historia argentina, ¿no es cierto? ¿Ustedes piensan que el radicalismo comenzó a finales del siglo XIX con la revolución del parque o creen que tiene algún fundamento histórico y político anterior? Lo que yo siempre he leído y todo eso fue que el partido así se fundó en 1891 y que el primer presidente ha sido Alem. Bueno, eso está bien, eso es un poco el origen propiamente dicho del radicalismo, pero filosóficamente hablando, históricamente hablando, ¿dónde es la fuente del Partido Radical? ¿Viste cuando escuchamos el radicalismo? Partido republicano. ¿De dónde surge esa idea? El Partido Radical es un partido liberal. ¿De dónde surge esa idea? ¿De 1890 o tiene antecedentes un poco más remotos? ¿Qué opinas? Remotos, es decir, anteriores, obviamente, porque muchos inmigrantes que venían de la Muchos europeos, pienso también, que traían esa idea, que reivindicaban una idea nacional o algo o más popular que lo que estaba gobernando, que era más de élite, digámoslo así. El radicalismo es un partido esencialmente argentino, nacional, independientemente que vamos a ver cómo algunos pensadores incluyeron en el orden, pienso en Caos, ya vamos a ver esa etapa. Yo les quería decir que así como por ejemplo nosotros reivindicamos la reforma universitaria y decimos que la reforma universitaria es la continuidad de la revolución de Mayo, bueno, el radicalismo, por lo menos para mí, también hunde sus raíces en la revolución de Mayo, aunque sea en 1810, en aquel momento 70 años antes, un poquito más, un poquito menos, pero hunde sus raíces en el ideario de Mayo. ¿Se entiende? Es decir, ¿de dónde surge esta idea de república? ¿De dónde surge la idea de austeridad republicana? ¿De dónde surge el principio de soberanía popular? Y digo esto en un momento en donde la revolución de Mayo y sus protagonistas está siendo por este gobierno muy atacada con esta corriente neo-revisionista de la historia. ¿Sí? Entonces, el contexto o las primeras raíces tienen que ver con la Revolución de Mayo y el legado que dejó la Revolución de Mayo a la historia argentina, de cual el radicalismo va a tomar varias banderas, muchas banderas, y que hacen precisamente a lo que hoy entendemos como un gobierno republicano. Ahí surge la historia, ahí empieza la historia. Y está claro que por eso el gobierno actual quiere desvirtuar, apagar o echar sombras sobre el verdadero alcance de la Revolución de Mayo. Porque además de hecho político, la Revolución de Mayo es ideología. La Revolución de Mayo son ideas fundamentales sobre las cuales se va a estructurar el país, que después hace una suerte de consagración formal en la Constitución del 53, y que a partir de allí ya vamos a ver cómo se van conformando el sistema de partidos o de lo que se conocía como partidos políticos allá por los 1800, segunda mitad del siglo XIX, pero el ideario radical, a grandes rasgos, con la primera raíz, comienza en el ideario de Mayo. Lo mismo que los grandes acontecimientos históricos, por ejemplo, la reforma universitaria. Eso lo decía Pedro Roca, somos herederos de los jóvenes de Mayo. Así empezaban muchos de sus discursos. Es decir, interpretaba que se tomaba la posta de ese diario que lamentablemente hoy también está como olvidado. Está como olvidado por una intencionalidad política
muy grande que viene de la mano de este gobierno, que fíjense el autoritarismo que tiene, que más allá del revisionismo histórico, por revisionismo quiero explicar que es una actitud o es una política que ha llevado el gobierno adelante para imponer también en este campo un solo pensamiento, un pensamiento único. La historia es esta, y generalmente es vista desde esta época. Desde la actualidad se pretende torcer el pasado como si no hubiese tenido por sí solo existencia. Es decir, hablan de la historia oficial, fíjense que cambiaron el prólogo de Nunca Más, como no fueron protagonistas de la lucha de los derechos humanos, como lo fue el radicalismo del hermano de Alfonsín, tienen que cambiar la historia. Y como no son plurales, como no pueden, han creado esta Secretaría del Pensamiento Único. Fíjense, Secretaría del Pensamiento Nacional. El Pensamiento Nacional es lo que ellos dicen que es. Y el principal objetivo es desterrar la historia liberal en el buen sentido que tuvo la República Argentina desde sus orígenes. Por eso también pasó desapercibido el bicentenario del nacimiento de Sarmiento. Por eso pasó desapercibido el bicentenario del nacimiento de Alvear. ¿Alguien se acuerda? Fue en estos años, ahora. Entonces surgen las figuras de otros próceres que ya vamos a ver qué protagonismo tuvieron en la historia argentina. ¿Qué fue Mayo desde el punto de vista de las ideas políticas? ¿Qué idea tienen de la Revolución de Mayo? Para ver si realmente nos identificamos con el ideario de Mayo o es realmente una situación distinta. ¿Qué tiene idea de lo que pasó en Mayo desde el punto de vista ideológico? Bueno, lo que uno, o sea, normalmente aprende, pero si nos podemos a pensar en lo que era la ideología, era separarse de aquellos tiempos de los gobernantes que tenían. Por ejemplo, Argentina tenía un virrey en aquel tiempo, pero lo que ellos querían era la libertad del país, como querían empezar ellos mismos a formar su propio país. Entonces, la ideología era esa, como alejar al otro para poder empezar a tener nuestros propios líderes, nuestro propio gobierno. Eso es una idea clave. Es una idea clave, fíjense, porque es la primera idea política que llevan adelante o que pronuncian los revolucionarios de Mayo. Porque ustedes saben que allá por 1809 Napoleón había conquistado España. Entonces, producto un poco también de la situación que habían generado las invasiones inglesas, los patriotas entienden que era el momento de profundizar ese sentimiento de independencia, de autonomía política, y plantean hacer la revolución. El primer punto para hacer una revolución, generar un cambio político, es fundamental y justificable. Y el primer principio que narra, fíjense que es fundamental, que ustedes saben que después se hizo un cabildo abierto. Castelli va a defender lo que técnicamente se llama teoría de la retroversión del poder del pueblo, que es la soberanía popular. La soberanía popular que en aquel momento implicaba que si el rey estaba preso, Fernando VII había caído en manos de Napoleón, el poder volvía al pueblo. Entonces, el principio de soberanía popular es fundamental. El principio de legitimidad democrática. El exilio ¿qué? La autoridad. Las autoridades, claro, que tenían un rey que no. Y aparte lo que significaba el cambio. Esta idea de que el poder venía de Dios al rey, no. Por el iluminismo, por lo que generó la Revolución Francesa, los criollos en aquel momento dicen el poder es del pueblo. Entonces no me vengan con la idea de que si el rey está preso, delega al virrey el poder. No, la soberanía no se delega. La soberanía nace del pueblo.
La pregunta es, hay otros principios que ya vamos viendo, este principio de soberanía popular, esta idea de que el soberano es el pueblo, si le proyectamos a nuestros días, ¿está vigente? Un poco. A ver, quiero escucharlo. Realmente, fíjense que son, como suerte, no de eslogan, porque ellos desvirtuaron principios liminares. Pero fíjense que está bastante desvirtuado. ¿Cuántas veces nosotros le decimos, el poder lo tiene el pueblo en la calle, el pueblo que marcha, el pueblo... ¿Es verdad? ¿Cómo se ejerce hoy este principio? ¿Cómo se aplica o si realmente tiene vigencia el principio de soberanía popular? ¿Qué piensan ustedes? Yo creo que no. Yo creo que está seriamente cuestionado. Y hoy por hoy, y siempre. En ese momento, por ejemplo, Mariano Moreno, ¿no? Él estaba en Bolivia, que sería actualmente, y leía los franceses y toda esa historia, y él consideró fundamental, por ejemplo, ni bien se hizo la revolución, hacer un diario, ¿viste? Y él decía que el pueblo no sabe sino lo que se le dice, y no ve sino lo que se le muestra. Y en ese momento y hoy hay cosas muy complicadas que tienen que ver con el tema de lo que el pueblo puede llegar a pedir o lo que el pueblo puede llegar a expresar. ¿Queremos realmente el gobierno? Obviamente a través de los No, es real, representados. No es legítimo, es real, pero no... Cambian mucho, la sociedad yo creo que va variando mucho y en corto tiempo. Yo creo que de por sí la historia argentina de por sí pasó muchas cosas en muy poco tiempo. En otros países del mundo no tanto, tardan mucho más los cambios. Sin ir más lejos, el mismo gobierno, es decir, si cae la cabeza, después, ¿quién queda? Por los mismos militantes que tienen el socialismo en este momento, no saben quién poner. Creo que no es legítimo decir que el pueblo hasta cierto punto, porque sí, fue elegido por democracia, pero no ha sido sostenido a través del tiempo de forma democrática, ni siquiera por los mismos votantes, porque ya sea por elección, por querer un cambio, por lo que sea, no se ha sostenido durante el tiempo. Creo, pero es lo normal de... ¿Realmente somos los titulares del poder político en la democracia argentina? No, yo creo que está desvirtuado porque se ha dividido, se ha alejado mucho la clase política y todo un aparato que va muy lejos del pueblo y lo que hace es buscar legitimidad en el voto. Una legitimidad más que todo de origen. Una legalidad, no una legitimidad, porque el pueblo no lo vuelve a sostener, el mismo pueblo no sostiene el mismo gobernante que eligió. Sí, yo creo que la soberanía popular se ve vulnerada cuando los representantes, o sea, cuando el pueblo no se siente identificado con los representantes. Yo creo que ahí es el error, que los representantes no generan sentido de identidad con respecto al pensamiento del resto de la población. Y ahí, por más que hayan sido electos democráticamente, digamos, como decían los chicos, la soberanía popular obviamente está vulnerada porque no se representan las intenciones y los derechos que quiere el pueblo que se le respeten por medio de los representantes. Considero que no. Porque que también de acá es como si surgiera un problema en una tensión con el tema de la representatividad. Lo que pasa es que creo que el mismo pueblo no tiene no crea líderes o no ha formado líderes en mucho tiempo. Sin ir más lejos entra el radicalismo, después así no tenemos un gran líder que podemos decir vamos todos atrás de él. Yo creo que el mismo pueblo, hablando de mi partido, por eso es que hay actualmente en el partido tantos mezclamientos entre todos, porque no hay un líder que te represente, o no hay uno solo, o no hay varios que te representen, sino que son todos están en un solo piso y no hay más arriba de eso. No sé cómo bien explicarlo, pero si no hay una representatividad que envuelva todo el radicalismo, como si lo hubo en otro tiempo. Facundo. Y No, a mí cierto me es... parece que no, que las minorías están representadas.
Sí, creo que estamos democráticamente elegidos. Creo que, fíjense, y arranca una cosa. ¿Por qué me interesa un poco arrancar con la Revolución de Mayo? Porque creo que es la fuente liberal, políticamente hablando, más importante y que hay que sostener la bandera de la Revolución de Mayo. Pero fíjense todas en primer lugar, las consideraciones que actualmente podemos hacer de un principio que muchas veces suena soberanía popular. No, la soberanía popular tiene un contenido muy rico y a su vez se actualiza. El ideario de Maduro, a diferencia de lo que quiere hacer ver este gobierno nacional, no es letra muerta. Simplemente que hay que reinterpretarlo. Y me parece que no es un fenómeno el tema de la soberanía popular anclado en nuestro país, sino que se está discutiendo, por ejemplo, en España, con el surgimiento de los partidos como Ciudadanos y Podemos. El otro día también se logró dejar un artículo muy interesante de Sousa, un sociólogo brasileño, que decía que a diferencia del populismo, en España, fíjense que en España por primera vez se rompe el bipartidismo y están los 4 partidos en condiciones de ganar las próximas elecciones. Y decía que la virtud de los 2 partidos, Podemos un poco más tirado a la centro-izquierda, Ciudadanos un poco más a la centro-derecha, es haber ganado la calle y estar en contacto directo con el ciudadano de a pie. Y ahí surge una nueva concepción de lo que entiende este sociólogo de lo que debe entenderse por soberanía popular. Es conseguir un mensaje mucho más directo. No tienen estructura partidaria, han juntado recién un presupuesto, no saben cómo van a enfrentar las elecciones. Sin embargo, él dice que son verdaderos depositarios los dirigentes de estos 2 partidos, independientemente de la ideología que defiendan, son representantes genuinos de lo que debe entenderse hoy el principio de soberanía popular. Allanar los obstáculos de los partidos políticos y establecer un vínculo más directo con el ciudadano de a pie. Es interesante. Vamos a ver cómo también esto de soberanía popular lo podemos trasladar a nuestro partido. Nosotros en nuestro partido decidimos quiénes son nuestros candidatos, decidimos cuál va a ser nuestra propuesta política. Que no, eso es la concepción, pero más allá de formalidades, el tema es este principio de soberanía popular en un rico. El primer principio que yo creo que hay que retomar de la Revolución de Mayo. Los radicales yo creo que sí son un partido que hizo del principio de soberanía popular una bandera que luego se va a traducir en el derecho a voto, el derecho a sufragio. El titular de un gobierno honesto pasa siempre el pueblo. Y por eso la bandera electoral, la transparencia electoral es nuestra. Y esto nos conecta con el ideal de Mayo. Otro principio de Mayo es el republicanismo. Y acá sí podemos hacer, podemos estar discutiendo 8 horas lo que en aquel momento interpretaron los patriotas como republicanismo era ni meramente la división de poderes. Vamos a ver eso. División de poderes. Pero además de división de poderes, los revolucionarios de Mayo entendieron la república también desde la virtud y fundamentalmente desde la austeridad. Hay un sinfín, muchas de las medidas del gobierno de la Revolución de Mayo tienen que ver más que todo con la virtud de la austeridad republicana. Fíjense que siempre se denominaban gobiernos junta provisoria. Se suprimieron honores. La Junta de la mano de Mariano Moreno llegaron inclusive a decir en el famoso decreto de supresión de honores que en los actos públicos
salvo el presidente de la Junta, para reflejar la autoridad. Imagínense venir un monarca, un rey que de golpe la ciudadanía se quede sin visualizar la autoridad, hubiese sido muy grave. Entonces, salvo el presidente de la Junta, todos los demás funcionarios en los actos públicos, en las celebraciones públicas, tenían que estar sentados con el pueblo, así decía Mariano Moreno, con el pueblo. Y las esposas, los niños, los hijos también. Austeridad. La publicación de edictos. Mes a mes, la Junta de Gobierno publicaba en la Plaza de Mayo los gastos de la Junta, hasta los lápices que habían usado. Entonces, ese espíritu republicano ¿se vive hoy? ¿Se vive o no? ¿Somos una república? ¿Qué opinan? Yo creo que no. Por eso hay que levantar nuevamente esta bandera que es nuestra también. Más allá de la típica o la característica división de poderes, la república también implica austeridad. Austeridad. Y obviamente la división de poderes. ¿Qué ven hoy? ¿Ven realmente división de poderes? ¿Sí o no? No. Y esto de la división de poderes es una cuestión meramente para los constitucionalistas, para los abogados, es una cosa que repercute en la gente. ¿Qué? ¿Por qué? Y porque si vos, sobre todo una de las, particularmente lo que veo yo, que la división de poderes no está, y además repercute directamente en la gente, porque sobre todo en la justicia. Yo creo que la principal crisis es la justicia, porque creo que es el último órgano donde vos podés ir a reclamar. Y si ya no te dan respuesta ahí, ya te quedas sin nada. Y si vas contra el gobierno de turno, la justicia no es independiente. Bueno, se ve en cada caso que hay, que sobre todo en la justicia, en todos los casos que le llegan a la justicia nacional, al gobierno nacional, se archivan, nos van después amigos y siempre se les sortea los gente. Pero yo lo que les quiero preguntar respecto a eso es si muchas veces cuando nosotros hablamos de política, sobre todo el radicalismo siempre levantó la bandera de la república, la división de poderes, no quedan muy lejos del ciudadano de bien. Por ejemplo, nosotros podemos salir acá hablando de Montesquieu, de lo que sea, y acá en la calle, si nos pasa una persona que no tiene laburo, nos puede decir, bueno, ustedes hablan siempre de las instituciones, pero yo no soy muerto, no como. Entonces, el discurso o la idea de república, la vigencia de la institución, de la división de poderes, repercute en nosotros como dirigentes políticos tenemos que trasladar ese debate y hacer ver que realmente es importante. Porque siempre los radicales nos tienen, sí, ustedes son muy republicanos, son excelentes opositores, pero cuando tienen que gobernar, no gobiernan. ¿Cómo hacemos para demostrar, yo creo que sí, que la crisis de la república nos afecta a ellos, a ustedes, a mí, a todos nosotros? Me pregunto una cosa. ¿Es realmente el pueblo argentino republicano? O sea, no digo que no tengamos institución, que no sea un ideario de los revolucionarios de mayo, sino, ¿realmente el pueblo argentino es republicano? Porque también en la historia argentina están los caudillos. Y los caudillos no eran republicanos, ni le importaba hacerlo. Y básicamente era un líder al que el resto seguía. Que es un poco lo que él decía, el radicalismo no tiene un líder fuerte que lo podamos seguir como partido, pero esa idea de un líder fuerte que podamos seguir, al fin y al cabo, no es muy republicana la idea del líder fuerte que podamos seguir. Y eso también nos va a conectar cuando entremos en la democracia del siglo pasado, con lo que fue el hiperpresidencialismo. Obviamente que comparto tu nombre, Benjamín, comparto ese criterio. Muchas veces buscamos el líder, no buscamos la institución y seguimos y así nos va. Si se equivoca, se equivoca. Pero yo tengo la idea de que sí somos republicanos en alguna medida,
pero que como siempre busca volver, digamos, a la división de poderes, porque si no, con lo que pasó, por ejemplo, con Rosa, que tuvo un poder absoluto y después, o sea, como que el pueblo quiere que se dividan los poderes para que una sola persona no saque la ley y haga todo. Marina, no tengo nada que ver con la política. Marina, vos vas a mi casa y yo te digo, mira, ¿qué se hago? Me separé de mi mujer, me divorcié, no tengo cómo mandarla. Yo decir, lo que pasa es que mi gobierno no respeta las instituciones. Yo tengo la una. No, pero es que la institución, la república, no me importa los recursos. ¿Cómo hacemos para que a la gente, para demostrarles o no, salvo que ustedes crean que no tiene nada que ver con la vida del ciudadano de superficie, vida republicana? Yo creo que sí, pero ¿cómo hacemos para trasladar esta idea que muchas veces nos tiran en cara a los radicales? Ustedes son muy democráticos, pero muy republicanos, pero no gobiernan. Y yo creo que sí, que la crisis de la república nos afecta todos los días. Si vos tenés un presidente, heredero de los caudillos, con un poder absoluto, un hiperpresidencialismo como lo definía Carlos Nino, en donde el presidente con decreto de necesidad y urgencia, con delegación legislativa, puede gobernar a placer, sin escuchar al Congreso, es muy probable que vos tengas un impuesto a las ganancias por voluntad de una persona, para hacer caja, por ejemplo. Y el impuesto a las ganancias, ¿a quién afecta? A los trabajadores. A los trabajadores más pobres de la República Argentina. Entonces, ahí dentro de la esfera del Poder Ejecutivo uno puede decir, mirá, si nosotros no nos interesamos por la división de poderes, vas a tener una persona que pueda hacer lo que quiera, puede hacer lo que quiera con tus derechos. Por ejemplo, el caso del impuesto a la ganancia. Sí. En Francia el impuesto a la ganancia, que nadie puso Francia una república, es mucho más elevado que el nuestro. O sea, y lo han decidido mucho más republicanamente quizás, pero quizás la decisión ha sido arbitraria. Pero no necesariamente es de esas cosas. Por ejemplo, si vamos a eso, el Congreso era mitad y se votaron la flexibilización laboral. O sea, no. El impuesto a las ganancias puede ser más alta, pero Europa, en el ámbito de la Unión Europea, el gasto social en Francia es mucho mayor. Es otro contexto. Es otro contexto, pero a lo que voy es, si nosotros no hacemos valer el ideario republicano, a una persona en contra de la Constitución y en contra de lo que dice el derecho, puede establecer un impuesto que en realidad lo debe establecer el Congreso. Y eso afecta al laborante que perdió el trabajo. Entonces uno le puede decir, esto que vos ves en las nubes, que muchas veces se discute, no es una discusión de abogados, de constitucionales, es una cuestión de todos los días. Es una cuestión de todos los días. Si el presidente sigue manejando la coparticipación a placer, la plata de las provincias, y es muy probable que las provincias del norte sigan siendo pobres durante mucho tiempo. Si el presidente sigue manejando la coparticipación, siempre la crisis del federalismo no va a ser de una cuestión meramente política o económica, sino que va a ser una cuestión social. Un chico que nazca en un pueblo pobre del norte no va a tener la misma igualdad de oportunidades o las mismas oportunidades que un chico que nazca en un barrio de Buenos Aires. Entonces ya entra en el tema social producto de esta división o esta acumulación de poderes en el Poder Ejecutivo. Si vamos al Poder Legislativo, lo mismo. ¿Cuándo vamos a tener leyes? ¿Cuándo el Congreso va a decir, señores, los jubilados tienen que cobrar el 82% móvil? Lo que pasa es que levantan el teléfono de la Casa Rosada, si ustedes le dan a los jubilados el 82%, quebramos y no tenemos guita para financiar el populismo ni la política. ¿De dónde sacamos eso? Entonces, el tema de un Congreso que no cumple su rol de control también nos afecta, no cumple su función republicana, nos está afectando a todos. ¿Quién no tiene un abuelo, un tío-abuelo, una madre jubilada? Todos. Hoy escuchaba la jubilación
promedio en la República Argentina son 3.400 pesos. 3.400 pesos. Entonces, si un Congreso no está a la altura de las circunstancias, si un Congreso no establece una ley que diga que los juicios de los jubilados tienen que tener una sola instancia, una breve apelación, estamos con problemas. Entonces la crisis del republicanismo también afecta al ciudadano de a pie. Y si pasamos al otro poder del Estado, al poder judicial, el promedio de los juicios en la República Argentina duran 10 años. Imagínense un jubilado que le hacen un recorte del 30% de la jubilación. Porque antes los jubilados tenían, yo me acuerdo cuando mi abuelo era jubilado, mi abuela siempre, cuando cobraba su jubilación, lo primero que hacía, nos invitaba a comer o nos traía un regalo con nietos. Hoy no puede, los jubilados ya dependen de la familia. Entonces, la crisis institucional que muchas veces vemos allá arriba, en realidad está afectando los problemas de convivencia y del pacto político y social de todos los días. Ese ejemplo de los jubilados, ¿no? Yo hago el siguiente análisis. ¿Qué sucedió con el dinero de los jubilados? Tengo precisamente una tía mía que cobra la jubilación mínima después de haber aportado 50 años y de hecho lo mantenemos nosotros. Eso nos pasa realmente en mi casa. Pero, ¿qué es lo que sucedió? Básicamente el Estado gastó ese dinero. El dinero del ANSES, Cristina lo está prestando para hacer casas. Ese dinero no se va a devolver, ese dinero se está destruyendo. Ahora, claro, vaciado. O sea, pero el ANSES se ha vaciado repartiendo, digamos, planes. Hay muchos empleados judiciales que han comprado una casa con el crédito propiedad, y no está mal, pero ese va a ser el dinero de su jubilación. Eso no lo van a devolver. Básicamente en préstamo al futuro. Y en el caso, por ejemplo, de lo que pasó con la FJP y lo que pasó con la gente que se quedó sin laburo en los 90 y ahora no llega con los años de aporte. Pero bueno, lo de la FJP, el Estado se queda con los bonos de la FJP y decide cambiarlos por bonos que valen 10 menos. Se destruyó el dinero de los ahorrados. Ojalá los jubilados argentinos pudieran ahorrar en el extranjero y dejar el dinero en un banco extranjero. Ahí no lo perderían, digamos. Yo creo que el desafío es verdad, más allá de los ejemplos que uno puede encontrar, me parece que el desafío es que el Congreso se ponga los pantalones largos. Yo me acuerdo hace 2 años cuando se discutió el aumento de la alícuota del impuesto en cheque. ¿Qué significaba el aumento de la alícuota? Que las provincias, sobre todo las más pobres, iban a recibir mucho más dinero para escuelas, hospitales, viviendas, salud, a todo. Sin embargo, ¿qué dificultad de los senadores? Me acuerdo del ejemplo de los senadores Corchán, que los 3 votaron en contra del aumento de la alícuota que iba a favorecer a sus comprovincianos. ¿Por qué? Porque la Casa Rosa decía que no había que votar eso. Entonces, es un problema institucional que afecta la vida de todos nosotros cada día. Entonces, el discurso radical tiene que ser republicano, sí tiene que ser republicano. Y creo que tiene que tener esta idea que el desafío como militantes es traducirla a la gente. Tenemos una discusión a la cual muchas veces los medios o el gobierno nos quiere dar constitucionalistas, juristas, no, es de todos los días. Es de todos los días. ¿Sí? Entonces, en primer lugar, soberanía popular, la idea de la república, vinculada también a la idea de la república, el federalismo, es una bandera nuestra. El Partido Radical tiene su origen en el federalismo que ya planeaban también allá por 1810. ¿Y está en crisis o no el federalismo? Yo opino en ustedes. Sí. ¿Por qué? Porque Dios está en todos lados, pero la tengo en Buenos Aires. Claro, porque verano en Córdoba y a veces levantamos alguna bandera de solidaridad, o no así. No, pero la coparticipación. El tema de la coparticipación, un dato. De la capital federal. Un dato. Más, es un dato económico.
En el año 83, el gobierno federal manejaba el 32% de los recursos económicos del país, del Tesoro Nacional, y las provincias, el resto. Disculpa, ¿qué año? 83, cuando hacemos el censo. En la actualidad, la proporción se ha invertido. El gobierno nacional maneja el 70% de los recursos y las provincias el 30%. ¿Qué significa que un dato económico? No es un dato económico, es un dato político. Porque ya ni siquiera los gobernadores están subordinados al poder central, sino que los propios intendentes. Hubo una distorsión del sistema político. Fíjense lo que fue la crisis del federalismo argentino, que yo me acuerdo cuando empezó esta ensalada de intendentes K, ¿se acuerdan? Intendentes K, intendentes P, intendentes S, era esto. Los intendentes que buscan permanecer en el poder y hacer obras. Para hacer obras necesariamente necesitan la plata. ¿Y a quién se le pedían? ¿Al gobernador? No, el gobernador depende de la nación. Entonces iban directamente, empezaron a desfilar los intendentes en los despachos nacionales. Entonces, la idea del federalismo es una bandera política, económica y a su vez democrática muy radical. Les diría que somos el único partido federal desde sus orígenes, el peronismo nunca lo fue. Nunca lo fue. Es una bandera que necesita ser levantada y que tiene implicancias no solamente políticas, económicas, sino sociales. Tenemos muchas argentinas dentro de nuestro país, desde el punto de vista social. Muchas argentinas desde nuestro país. Hay como una suerte muchas veces de una Argentina invisible y que solamente la notamos cuando aparece un problema. Ahora, el otro día leía la noticia de los pueblos originarios. ¿Los pueblos originarios alguien sabe si son importantes en nuestro país? Para el gobierno son importantes al momento de votar. Les retienen los documentos y los llevan a votar. Pero el problema de la propiedad, de la cultura, de la inserción, de la atención médica, de la atención sanitaria, no estaba en la agenda del gobierno. Hasta que hicieron, nadie sabía, nosotros sabíamos eso, hasta que se juntaron en Buenos Aires prácticamente 600.000 y cortaron la avenida 9 de julio. Ahí tomamos noción. Entonces la Argentina invisible de repente se manifiesta. Y son ciudadanos como nosotros, pero que en materia de derechos están absolutamente postergados. Entonces el federalismo ya no es una cuestión de reparto territorial del poder, sino que también es una cuestión social. Hay varias Argentinas, la Argentina socialmente está fragmentada en nuestro país. Entonces vieron la bandera también de la Revolución de Mayo nuestra. Hay una influencia directa, obviamente adaptada a los tiempos, y que hoy también tiene que ser reinterpretada. Federalismo, república, soberanía popular. Y otra de las grandes ideas, un poco ya, para no cansarlos, me parece que tiene que ver, hay dos: la publicidad de los actos de gobierno. Publicidad de los actos de gobierno, que tiene que ver esto. Y no crean que iba el peor, iba Mariano Moreno o Saavedra y clavaba el edicto en la Plaza de Mayo, e insisto, esto que yo les digo, había detrás hasta el gasto de un lápiz. Entonces la gente decía, bueno, porque para hacer un gobierno hubo que pedir mucha plata. Es decir, se juntaban en la mariquita Sánchez Thompson, tocaban un poquito de música, pero a la hora del vino es cuando miren, el gobierno necesita dinero y sacaban plata. Entonces, si vamos a usar fondos que nos da el pueblo, hay que rendir. Publicidad de los actos de gobierno. ¿Qué podemos decir de publicidad de los actos de gobierno?
podemos decir que la policía lo hace el gobierno. De hecho, si tenemos vudú. Hablan por sí solos. De hecho, es muy grande la publicidad de los actos del La gobierno. publicidad de los actos del gobierno. ¿Qué significa? Dos cosas. En primer lugar, que yo como funcionario público estoy obligado a decirle en qué gasto la plata. Y demostrar que la declaración jurada, uno si quiere ver la declaración jurada de un funcionario, tiene que hacer un poco más que un curso. En una república la idea o la regla es la publicidad. Si yo voy a ser funcionario público, señores, si acaba el bolsillo, señores, tengo que mostrar en qué gasto y cómo lo gasto. Y la contrapartida de la falta de publicidad de los actos del gobierno está trabada en el Congreso por este gobierno la ley de acceso a la información pública. Como ciudadanos no tenemos posibilidad de acceder a la información pública. No podemos ingresar a los datos estadísticos de economía, sociales, culturales, políticos, en absoluto. Y fíjense la paradoja. En la época, en el tiempo de los medios masivos de comunicación, de internet, de Facebook, todo lo que ustedes tienen, no podemos acceder ni pedirle que rinda cuentas a un funcionario. Y cuando tenemos la oportunidad, tenemos un poco más de echar el ADN para que nos den una hoja fotocopiada. ¿Sí? Entonces, la publicidad, la transparencia en la gestión del gobierno es una bandera radical. Ojo que estoy hablando en teoría. Después vamos a ver si cumplió o no. Pero sí es una bandera nuestra. Y en principio nos distinguió Alem, Irigoyen, Sabatini. Son ejemplos, por citar en los orígenes, son ejemplos muy claros y muy nítidos de lo que se identificó la transparencia. Aparte de la gente lo daría, murieron pobres. No es que sea una virtud ser pobre, pero sí es una virtud no enriquecerse. Lo importante es cuando se invierte la nuclear, ¿cómo te puedo explicar para mí? Cuando vos perdés el norte, cuando, por ejemplo, Irigoyen tomaba la función pública como un sacerdocio. Un sacerdocio. Donaba su sueldo a los maestros. Salió pobre, donó, pagó deudas de su propio patrimonio. Insisto, no es una virtud ser pobre, pero sí es una virtud no enriquecerse en el gobierno. ¿Sí? Entonces, otro ideal de mando que toma nuestro partido y que hoy por hoy adquiere una importancia vital. Y la quinta raíz tiene que ver con la responsabilidad de los actos del gobierno. La responsabilidad. La responsabilidad fundamentalmente lo que me interesa hoy es la responsabilidad política. Y tiene que ver con el compromiso y el mandato que nos da el ciudadano a través del voto y de la elección. Y que hoy también está muy desvirtuado. Nosotros, sobre todo en estos últimos 10 años, el fenómeno de lo que fue Volocatoria, uno vota a una persona, a un dirigente y después se lo quiere. Obviamente que hay matices, y uno cuando llega al gobierno puede tener que tomar una decisión un poco desagradable. Pero ¿qué significa la responsabilidad? La responsabilidad penal, patrimonial y política. Fíjense hoy, ¿qué funcionario ustedes conocen que rinda cuenta? ¿Qué funcionario? Porque su patrimonio disminuya. Patrimonio, antes que ahora ya los patrimonios. El otro día me decía un amigo de España porque decían que ustedes son, nosotros acá tenemos hecho por ustedes son geniales.
pero que han querido apropiarse de la casa de la moneda. O sea, ya no era cobrar una forma, sino cobrarla para que venga la maquinita de hacer el dinero. Y sobre todo la responsabilidad de por qué permanece en el poder. Si ya está imputado, se elevó la causa a juicio de ciencia. En síntesis, me parece importante cuando empezamos a hablar del radicalismo, obviamente que esto tiene muchos matices y la historia argentina es difícil, obviamente en 1810 a 1890 pasaron un montón de cosas, pero yo creo que es importante en ese contexto situarnos históricamente. Nosotros somos herederos legatarios de la Revolución de Mayo, sí. Somos herederos legatarios de la reforma universitaria, sí. Más allá de los matices ideológicos o de los tiempos que corren que nos exigen adaptarnos a las circunstancias. Pero nuestra raíz es profundamente liberal, es profundamente republicana, federal, y tiene que ver el mayo de 1810. Y esto lo digo porque ya vamos a ver que hay muchos factores que influyen en algunos próceres radicales, pero influyen de manera personal. Vamos a discutir si el radicalismo en Clausito fue igual en Clausito, por ejemplo. O muchas veces dicen el radicalismo tuvo sus orígenes o tuvo raíces rosistas. Y no era así, el padre de Alem fue rosista. Pero el radicalismo no tiene nada que ver con la concentración del poder, o con la tiranía, o con la violencia, ni mucho menos. ¿Sí? Entonces, fíjense, me parece importante una primera aproximación ya para entrar de lleno en la clase que viene, o en la charla que viene, en la historia del radicalismo, tener en cuenta que somos herederos de la Revolución de Mayo. Y que la Revolución de Mayo va a seguir siendo siempre, le guste este gobierno o no le guste, la divisoria de aguas de la historia argentina. Hay un antes y un después de la Revolución de Mayo. Y me animo a decirle que la Constitución del 53 únicamente expresa en papel lo que gritaron los revolucionarios humanos. Pero esos son nuestros orígenes. Esos son nuestros orígenes. Y que lo tenían muy en claro la generación del 18, los reformistas eran, fíjense la cantidad de documentos en donde ellos hablan de la Revolución de Mayo. Se sentían herederos. Creo que nosotros en alguna medida tenemos que saber que, por lo menos para mí, de ahí viene. Esta idea de la república, el federalismo, no son o no surgen en la última etapa con el origen de los partidos políticos modernos, en la Argentina surgen en la Revolución de Mayo. Y hoy hay que reivindicarla ante un gobierno que opaca cuando no oscurece lo que son nuestros antecedentes liberales desde el punto de vista político. Lo mejor de la tradición política, con todo, tiene su origen en 1810. Bueno, ¿qué opinan? Naturalmente que de acá esto podemos volver sobre el tema. ¿Qué les propondría para la clase que viene, para la charla que viene? Se va a empezar a hablar de los orígenes del radicalismo, revolución del pan, que van a tener problemas. Y vamos a ir viendo permanentemente y vuelta hacia atrás, hacia adelante, hacia nuestro presente, hacia nuestro paseo en Córdoba, a nivel federal, a nivel nacional. Porque yo creo que por eso la importancia de reivindicar esta escuela. Cuando uno pierde el foco de la historia de lo que es el radicalismo, suceden cosas graves en el patio que hemos vivido. Entonces, confío plenamente desde un punto de vista también generacional, de los más jóvenes, que esto nos permita que cuando nos digan quién fue Irigoyen, no decir que como le daron una avenida. Que siempre en la duda de Ilie cree que es un cuidador. O Sabatini no sabe lo que significó Sabatini para el pueblo. ¿Sí? Entonces vamos a ir y volver y vamos a discutir mucho. Hoy he hablado un poco porque sé que para ir a primera charla
ustedes están primero a ver que viene este tío, están estudiando, pero la semana que viene yo los quiero escuchar a ustedes. Quiero discusión, quiero debate, quiero sillas de poner, quiero que opinemos. ¿Les parece bien la propuesta, alguna sugerencia que quieran hacer?